Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve en iHeartRadio y en diversas redes. Bueno, en todas las redes de Eddie Warman. Y vamos a platicar de los señores nerdentales y los señores sapiens. ¿Cuál es la diferencia entre los nerdentales y los sapiens? ¿Y cómo fue que los sapiens, siendo menos inteligentes o con menos volumen de cerebro o con cerebro más plano, pudieron conquistar y acabar con los nerdentales? Vamos, Linda Lasky, antropóloga, quien usted ha escuchado en diversas ocasiones, a partir de un artículo que leímos de lo que revelaba el ADN entre aquellos cazadores y aquellos agricultores, enfoca este tema el día de hoy por el lado de los nerdentales. Eran torpes, sosos, o geniales, o bravos, o lo que les faltó es internet y les faltó mayor comunicación, mayor conocimiento del mundo. Hubieran sido los nerdentales capaces de llegar a la luna, de descubrir el microscopio, la luz. Bueno, Linda Lasky está con nosotros. ¿Y quiénes eran esos señores nerdentales? Linda, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues cuando hablamos de neandertales, de Homo sapiens, de Australopithecus afarensis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sobre evolución, sobre la evolución de los primeros organismos hasta llegar a los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. ¿Y qué es la evolución? Pues la evolución es el cambio del material genético a través del tiempo. ¿Cómo se demuestra esto? A través de los cambios del genoma. ¿Y qué es lo que vemos? Que dos poblaciones evolucionan y ya Darwin hablaba de la selección natural. Esa selección natural de que quién es el que mejor se adapta es quien prevalece, no quién es el más fuerte. Yo puedo ser el más fuerte y sin embargo no poderme adaptar a las nuevas circunstancias. Es el que mejor se adapta el que triunfa. Y la adaptación es la clave, la palabra clave para el desarrollo y para el entendimiento de lo que es la evolución. Entonces, en este fascinante mundo de la evolución, vemos cómo empezaron a ver, como en África, que es la cuna de la civilización, la cuna de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, van cambiando y así aparece el Australopithecus afarensis famosísimo, la famosa Lucy, que es un hallazgo paleontológico importantísimo que nos da la clave de un antes y un después en el estudio de la paleontología. Siempre queremos saber de dónde venimos, quiénes eran nuestros ancestros, cómo eran y cómo han cambiado. Entonces empiezas a ver cómo se va desarrollando a través de tiempo, pero el tiempo son unas secuelas temporales enormes, no es un tiempo pequeño, en donde van cambiando, van cambiando. Como te estaba explicando, todo sucede en África. África es el lugar donde todo sucede y es de África donde empiezan a hacer las grandes evoluciones y los grandes cambios. Cuando ya se llega a un estadio que se llama Homo hominid, que es muy cercano a nosotros, muy parecido a nosotros, sale un grupo de una especie, y esta especie es nuestros ancestros tanto de los neandertales como de los Homo sapiens. Es decir, no hay que confundir que primero llegaron los neandertales y a partir de los neandertales es que se desarrolla los Homo sapiens. No, son dos especies completamente diferentes que en un determinado momento coinciden y prevalece el nuevo grupo que es el grupo de los del Homo sapiens sapiens, que son nuestros ancestros inmediatos. ¿Y por qué? Lo que tú estábamos diciendo es que cuáles son las características del Homo neanderthalis versus las características del Homo sapiens. Entonces podemos hablar qué es el Homo neanderthalis y de dónde viene su nombre. Es una especie, antes que nada, extinta, que ya los últimos que llegaron y que se encuentran en los registros fósiles es 42.000 años
obviamente antes de Cristo, y se sabe que tuvieron contacto con esta nueva especie, que era la especie de los Homo sapiens, eso sí, nuestros antepasados. Llegaron en el Pleistoceno medio. Algo muy característico de los neandertales es que prevalecieron a lo largo de un periodo de tiempo gigantesco. Se cree que inclusive que los neandertales se asentaron, salen de África y llegan, son cazadores recolectores, por supuesto, y van siguiendo precisamente a diferentes animales como son los caballos salvajes, como son los mamuts, como son, ¿para qué? Para que estos animales les den las proteínas necesarias para su subsistencia. Entonces, en esta diáspora, ¿no?, por así decir, que salen de África, llegan hasta el próximo Oriente, no el lejano Oriente, y después llegan a la población de Europa, y en ese momento era la edad del hielo, era el Pleistoceno medio, y se adaptan perfectamente a la cualidad súper fría en ese momento que sucedía en el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra es la edad de hielo, los casquetes polares están cubiertos de hielo, y sin embargo estos neandertales, con sus características físicas, que ahorita voy a hablar de ellos, tan particulares, se adaptan perfectamente a estas circunstancias, entran en los abrigos rocosos, es decir, en las cuevas, y ahí persisten y viven, conocen el fuego, utilizan el fuego. Y se supone que el fuego lo conocieron los sapiens, ¿no? Los Homo sapiens, no los neandertales. No, los neandertales también, por supuesto que hay una evidencia fehaciente que también se cocinaban ciertas partes de sus alimentos, se sentaban junto al fuego, al igual que el sapiens, y conocen el fuego. No se sabe exactamente. La única cosa que hay una discusión muy fuerte es con respecto al lenguaje. El lenguaje, la laringe la tienen en una posición mucho más alta que los Homo sapiens, y su capacidad de hablar está muy comprometida. Sin embargo, tú para cazar un mamut necesitas forzosamente comunicarte. Tú solito no puedes. Necesitas de tu clan, ya sea de 5 o 15 personas, para poderte comunicar y le digas a tu compañero: oye, te toca, échale la lanza, aviéntate, espérate. Y sin esa comunicación verbal es imposible la caza. Entonces, ¿cómo eran los neandertales? Los neandertales eran bajos, 1,65, con extremidades muy cortas, con un tórax muy amplio, con un exceso de grasa, podían llegar a pesar hasta 70 kilos, y lo que es más característico es que tenían en los cráneos, tú encuentras el rasgo el arco supraciliar, que se llama muy, muy robusto, una frente que se llama muy huidiza, es decir, un cráneo casi plano, y una nariz muy prominente. También, ¿de qué se habla de la nariz? Porque la nariz se cree que era la manera de calentar el aire, porque acuérdate que viven en unas temperaturas bajísimas en el hielo, y entonces este aire esta nariz tan ancha, hace que el aire se calienta y puedan sobrevivir. Una cosa muy importante que estabas diciendo hace un momento, se ha observado que la capacidad craneana de los neandertales es mayor que la de los Homo sapiens. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo es posible si los neandertales tienen una CC, que se llama una capacidad craneal de 1550 centímetros cúbicos, y mayor o casi igual que el Homo sapiens, porque se conocen como estos grandes cavernícolas, toscos, torpes, brutos y demás, que hoy en realidad no eran tan brutos, ni tan torpes, ni tan cavernícolas, no, sí eran cavernícolas, pero y demás. ¿Por qué? José Luis Vera, un antropólogo físico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que hizo su doctorado justamente en España, y tú sabes que en España, en Gibraltar, por ejemplo, las cuevas de los neandertales es realmente condominios horizontales de los neandertales, o sea, es uno de los lugares en donde más se puede ver el registro fósil de los neandertales.
estudió y este fenómeno y resulta algo importantísimo para esta plática. Resulta que la impronta del cerebro de los Homo sapiens versus la impronta del cerebro de los neandertales, ahí está la clave para entender por qué más capacidad craneal no significaba más inteligencia. Lo que pasa, cuando tú tienes un cráneo, nuestros cráneos, nuestros cerebros más bien, tienen unas involuciones, las puedes ver en todos ¿El los... cerebro o la caja cerebral? El cerebro, y es el cerebro, que tú lo ves, tú lo has visto en los dibujos, en O el los que retratos. te come, o el de los sesos que te comes. Exactamente, como el seso que te comes. Estas involuciones son las que te dan las diferenciaciones minúsculas sobre la cognición, sobre la inteligencia. Entonces sí, a pesar de tener los neandertales una capacidad craneal mayor, no significaba que eran más inteligentes, no. Al contrario, Homo sapiens sí viene... Les faltó cerebro. Le faltó cerebro. Ahora, algo vamos a entender muy importante. Homo sapiens y neandertales sí vienen de un ancestro común que estuvo en África 600,000 años antes. Este ancestro común, hay que tener mucho cuidado, primero sale, que son los neandertales, y se van en clanes hacia Oriente Próximo y hacia Europa. Muchos años después, los que se quedaron de esa misma, vamos a llamarle manada, ¿no? De los ancestros del Homo sapiens. Ya había, ¿De los neandertales o de los sapiens? No, el mismo, el abuelito, el bisabuelo de ambos. Evoluciona en África y se queda. Y en esta evolución, en este cambio genético, en esta adaptación, en esta involución, muchos años después, ya cambia hasta como especie en el tiempo. Y ya muchos años después, emigra de África y también va el Homo habilis y el Homo sapiens, y llega hasta Europa, y es donde ellos se encuentran, y es donde sucede porque la desaparición tan rápida, digamos en términos en el tiempo, ¿no? Evolutivos, y se enfrentan neandertales por un lado, con sapiens del otro lado. Se mezclan, que ese es el artículo que leímos. Hay un rezago de ADN que nosotros todavía tenemos de los neandertales, pero los neandertales finalmente son vencidos por los sapiens. Una cosa que decía uno de los investigadores que ayer estuve también estudiando es lo siguiente, y es muy interesante en términos contemporáneos. Los neandertales, que estuvieron tantísimos años, 300,000 años, adaptados a la edad de hielo, se enfrentan a este nuevo grupo y desaparecen. ¿Por qué? Pues es una situación multifactorial. Pero número uno es porque se vuelven conservadores, no cambian sus armas, están muy bien adaptados a su clima frío. Y según ellos nada cambiaría. ¿Cómo se adaptan a la recolección y a la agricultura? Bueno, ellos nunca llegan a ser agricultores, los neandertales. Los neandertales jamás llegan a ser... ¿No llegaron? Jamás llegan a ser agricultores. No, ¿Eran carnívoros? Sí eran carnívoros, pero no eran agricultores. La revolución de la agricultura son muchísimos años después. O sea, es una revolución muy posterior. Pero la pregunta que estabas haciendo en cuándo se encuentra el primer registro fósil de un neandertal. Bueno, se encontraron en 1829 en Bélgica y en 1848 en Gibraltar, como estaba diciendo antes. La península ibérica en la parte del sur está repleta de abrigos rocosos con registros fósiles de neandertales. Fue William King el que en 1856 encuentra a un registro fósil en el valle de Neander. De ahí viene el nombre de Neandertal. Se encuentra con un registro fósil, ahora sí cabal, y él es William King, el que registra el primer Homo
neandertalis como tal. Una anécdota muy interesante de Franz Mayer, que justamente nosotros tenemos el Museo de Franz Mayer, el mismo personaje. En 1859, Franz Mayer, para tratar de entender quién es este neandertal, para él no le cuadraba quién era el neandertal. Entonces, no existía todavía la idea de un neandertal. Y entonces este señor, Franz Mayer, dice que era un cosaco ruso, Homo habilis, Homo sapiens, que estaba detrás de Napoleón. Él trataba, él dijo toda esta serie de imaginativas y de narrativa completamente descabellada, pero pues él tenía que cuadrar lo que él estaba viendo, qué era lo que él estaba viendo, y dice algo muy, a nuestro tiempo, pues muy jocoso, que era un cosaco que tenía artritis, y dado que por eso que tenía artritis, tenía las piernas arqueadas, y el arco supraciliar tan prominente, decía Franz Mayer de una manera muy, muy tremenda, que era tal el dolor de neandertales que tenía que fruncir el ceño por el tanto dolor, y que por eso se encuentra este registro fósil tan maravilloso. Bueno, se me hace muy, muy simpático lo que Franz Mayer dijo. Que ese registro fósico del cual habla Linda es la parte de arriba de los ojos, donde están las cejas, que era como una franja gruesa, como un cuerito de grasa, pero no era cerebro, era nada más una formación muscular. Ósea. Es una ¿ósea? Sí, aquí te encuentras completamente el cráneo. Es un cráneo muy tosco, la verdad, muy grande, y aquí con sin frente, sin el hueso frontal, liso completamente el hueso frontal, y con las extremidades muy cortas, y sí, justamente con los fémures y con los huesos largos que están completamente arqueados, y debido a eso no supo qué pensar Franz Mayer más que decir es algo que hoy en día contempla cómo las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Ahora, lo que iba a decir, algo muy interesante antes de la pausa, es lo siguiente. Cuando hay esta mezcla, le quieren llamar a algunos mestizaje, yo no estoy tan de acuerdo con la palabra, pero esta mezcla entre neandertales y Homo sapiens, ganan los sapiens, porque traen mejores armas. Porque estos Homo sapiens que llegaron mucho tiempo después, que ya habían cambiado, que ya es otra especie, que tienen el mismo bisabuelo africano, pero que se quedó en África, y en ese cambio cambió y obtuvo unas armas más sofisticadas que los conservadores de los neandertales, que a pesar de que se adaptaron tan bien, nunca cambiaron el tipo de lascas, el tipo de armas que estuvieron. Entonces llegan estos sapiens con unas armas mucho más pequeñas, y los enfrentamientos entre ellos prácticamente siempre son ganados por los sapiens, además que eran mucho más numerosos. Entonces no tenían para dónde moverse, y con el tiempo, al cabo de en los años 40,000 antes de Cristo, ya se habían extinguido. Aunque muchas veces, yo creo que a veces en el metro, en cualquier parte del mundo, nos encontramos con tipos que nos pueden recordar quiénes son los neandertales. Uno de los profesores que ayer estuve investigando, decía que la moraleja de esto en nuestro contemporáneo es: nunca tienes que cambiar, tienes que estudiar, tienes que encontrar nuevas herramientas, ya sean para avanzar. Si tú te quedas con una herramienta, ya sea una lasca, o ya sea una herramienta de trabajo, o ya sea, te estancas. La adaptación tiene que ver con el cambio. Se tiene que cambiar. Ahora, no me contestaste cómo llegaron a Rumanía. No, es que van siguiendo estas manadas de diferentes animales, tipo mamuts, ciervos, caballos salvajes. ¿Y cómo van llegando a Rumanía? Bueno, primero pueblan
el lejano cercano, y después llegan a los países europeos, de Europa Central. Algo muy interesante e importante que ayer se decía, bueno, que ayer repasaba, es que llegan en clanes muy pequeños, 5 a 15, y son nómadas. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Nómadas no quiere decir que no conocen y que no saben su entorno de los cielos y del terreno. Nómadas no quiere decir que van sin ningún tipo de guía. Nómadas tienen un conocimiento perfecto de sus cielos, de la astronomía, de lo que está sucediendo y hacia dónde están dirigiéndose. Ahora, hablando de Rumanía y de Europa, este nomadismo siempre regresan a los puntos originales, es decir, van a diferentes estaciones en las áreas geográficas diversas en Europa, paran, ejecutan caza, en algunos momentos también tipo algunos ritos simbólicos muy elementales, neandertales, y siguen. O sea, me gustaría que quedara claro que nomadismo no es sinónimo de ignorancia. Ok. Pues Linda, se nos acaba el tiempo. Qué rápido, ¿no? ¿Con qué quieres concluir y dónde te pueden leer, escribir o localizar? ¿Con qué quiero? Con la frase que dije hace 3 segundos, que lo importante es el cambio y la adaptación. Claro, sin duda. Que eso es en lo que estamos ahora. Exacto. Muy bien. ¿Y dónde te localizan, Linda? Soy Linda Lasky y en mi correo, Linda-Lasky- Con Y, con K y con Y. mar, de Markovich, @hotmail.com. Ok, Linda Lasky-Mar, @hotmail.com. ¿Y redes? Pues ahí estoy en Instagram y en Facebook. No muy activa. No muy activa. Ya lo detecté. Ya ves, si hay un cambio entre Neandertales, Homo sapiens y locutores de 88.9. Soy Eddie Warman. Muchas gracias. A ti, Eddie. Linda, hacemos una pausa y volvemos.